Vamos a ver hoy una técnica de recopilación de datos que sería la entrevista. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es un diálogo que se establece entre dos o más personas, siendo individual o grupal dicha entrevista. Además se emplea como técnica y su objetivo es obtener información de manera verbal donde mediante fenómenos estrechamente vinculados entre sí, o sea, narrados por el entrevistado, se busca relacionarlo con la situación o el estudio en cuestión. Es una técnica de investigación que consiste en un proceso de comunicación entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado, donde el entrevistador tiene como objetivo conseguir o recaudar la información sobre algún tema en específico, realizando por lo tanto una serie de preguntas al entrevistado que estén relacionados con este tema. La entrevista se puede considerar como una conversación formal, puesto que lleva implícitamente un objetivo, que es el de recaudar información en un proceso de investigación. ¿Cuál es su propósito? Su propósito sería entonces focalizar el tema a abordar con interrogantes que se esperan respuestas, y la intención es ordenar una base de datos para un posterior diagnóstico que dará soporte y argumentación al problema de la investigación. Para la aplicación de la entrevista se debe tener en cuenta algunas características antes de la entrevista. Uno sería el planteamiento del objetivo a investigar. Hay que estar claro cuál es el objetivo de la investigación. 2. La selección de la muestra con la que se va a trabajar, que sea adecuado tanto en características como en tamaño. Las entrevistas es una técnica que se puede aplicar preferiblemente en muestras pequeñas, porque quita mucho tiempo, hay mucho que analizar. Y establecer adecuadamente las preguntas que se van a utilizar, en un caso una entrevista estructurada. En una no estructurada, pues también uno debería plantearse cuáles son más o menos las preguntas que se harían. ¿Qué se debe considerar para la entrevista? Pues desarrollar la entrevista en un lugar tranquilo, porque si lo haces en un café, habrá mucho ruido de fondo si lo grabas. Pedir permiso si desea grabar o filmar. Ser amigable y por supuesto directo con la persona, ser educado. Hacer sentir al entrevistador que es importante todas sus respuestas para el trabajo de investigación. Y estar atento también a reestructurar las preguntas si el entrevistado no comprende la pregunta o no aporta la información necesaria. Esto es importante decir, por ejemplo, ¿puede usted ampliar su respuesta? ¿O puede usted explicármelo eso de otra manera? Esto es cuando no entendemos la respuesta que nos está dando. También es importante la indagación metódica. Eso quiere decir que prevalece la experiencia del investigador, su capacidad de influir para lograr la mayor cantidad de datos posible. El control. Se pregunta con la intención de hacer comprender y se escucha con la capacidad de comprender la respuesta. El respeto. En el arte de la entrevista prevalece la necesidad de propiciar un clima de confianza para garantizar la espontaneidad y sinceridad del entrevistado. Esto se logra a través del respeto a las preguntas que hace la persona. Así usted considere que las respuestas que se le haga, que dé el entrevistado, no estén acorde con su punto de vista, usted no puede ni siquiera mostrarlo en gestos de la cara, ni levantar una ceja, por ejemplo, ni asentar la cabeza, sino sencillamente mantenerse totalmente neutro a las respuestas. Eso es respetar lo que la otra persona está diciendo. La imparcialidad. En la entrevista ha de prevalecer el carácter neutral, sin imponer autoridad, sin generar debates ni discusiones. Esto brinda al entrevistador la legítima necesidad en su proceso de investigación. Los tipos de entrevistas que hay: la entrevista estructurada o formal, entrevista no estructurada, entrevista grupal y entrevista focal. Estas se verán en otros videos más adelante. Gracias por su atención y a continuación tenemos las referencias de este video.